Saludos cordiales, amigas y amigos. Otra vez un encuentro de fin de semana entre amigos para conversar diferentes temas. Esta vez la mirada va un poco más lejos. Nos vamos hasta el Ecuador porque gracias a la magia de las redes sociales hemos sido espectadores atentos de lo que está sucediendo allá en Ecuador, con un conflicto desatado debido a unas medidas económicas que adoptó el gobierno del Ecuador. Pero antes de nada, un saludo cordial a Mario Molina, que se encuentra en la ciudad de La Paz. Muy buenas noches, José Luis, y a toda la audiencia. Es un gusto reencontrarme contigo. ¿Has visto lo que pasa en el Ecuador? ¿Estuviste viendo las noticias? Claro que sí. Yo creo que ha sido uno de los eventos más importantes de los últimos tiempos en América Latina y el continente, porque ha movilizado a Naciones Unidas, a la Unión Europea, ha movilizado a todo el mundo. Bueno, este es el tema que vamos a abordar ahora. Es un poco difícil hacer la lectura desde la distancia porque no sabemos los detalles mismos de lo que pasa dentro de Ecuador. Nos vamos a basar un poco en lo que hemos visto mediante los medios de comunicación. Al parecer, el gobierno decidió levantar la subvención a los carburantes, a la gasolina, y esto ha provocado la posibilidad de que se encarezca más el costo de vida del Ecuador. Debo indicar, Mario, tú conoces Ecuador también, que allá no existe una moneda local, la economía se mueve en torno al dólar, es la moneda no oficial, pero la que más circula en el Ecuador. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué lecciones nos deja a nosotros los bolivianos lo que ha pasado en el Ecuador, lo que pasa allí? Querido José Luis, yo creo que es uno de las crisis más reveladoras del estado de situación de la economía latinoamericana. Se podrá pensar que siendo ecuatoriano el conflicto, el problema más allá de sus fronteras tendría que ser diferente en cada país. Yo creo que estamos frente a un escenario continental. Para comenzar, yo creo que hay que retrotraer los problemas que estamos viendo en el Ecuador ahora a partir de la promulgación de la última constitución política del Estado en el Ecuador, que es, y esto vale la pena recalcar, una constitución gemela a la boliviana. También la sociedad ecuatoriana se parece mucho a la nuestra. Así es. Y fueron procesos constituyentes paralelos, en paralelo, de tal manera que el Ecuador aprobó su constitución con anticipación, con antelación a la nuestra. De tal manera que ahí yo creo que debemos encontrar un primer punto de apoyo para entender lo que nos ha venido ocurriendo en el Ecuador. En esta constitución, al igual que en la nuestra, José Luis, son las dos primeras constituciones en el continente. Hay algunos rasgos en otras constituciones en el mundo, pero en el continente americano, que otorgan derechos a la madre naturaleza. En el caso de la nuestra se habla de la Pachamama, concretamente, específicamente, y en el Ecuador es madre tierra, en castellano el mismo concepto. Ahora, ya en esta constitución ecuatoriana, y veamos casi un espejo respecto de lo que hablamos en este punto, con lo que nos ocurre en el país. Se otorga derechos constitucionales a una entidad que es fruto de una cosmovisión de los amerindios, de los indígenas americanos, que es concebir la madre tierra como el centro dador de todo lo que nos prodiga la vida. Entonces, en el caso concreto del Ecuador y Bolivia, cuando hablamos de la Pachamama, estamos hablando de una entidad, de un concepto además global y globalizador. Vale decir, Pacha es el todo, en el tiempo y en el espacio. Y Pachamama es la parte del cosmos que nos prodiga la vida, la Tierra, el planeta Tierra. Y a su vez, este planeta, este concepto de Pachamama, tiene tres niveles, y esto
es ampliamente conocido, lo de arriba, el Alajpacha, lo que está en la tierra que pisamos nosotros, que es el Acapacha, y el subsuelo, el Mancapacha. De tal manera que tenemos 3 niveles en los cuales se tiene un trípode el concepto de la Pachamama. Y mira tú, ambas constituciones declaran que este es el centro sobre el cual se va a desarrollar la economía, la vida, se defiende todo a partir de este concepto. Y entramos al capítulo de minería, que es lo que fue el primer antecedente de los conflictos del Ecuador. Y el código minero ecuatoriano como el nuestro, lo primero que hace es tirar un cañonazo al centro de ese concepto, y es dividir el subsuelo y el suelo como entidades distintas, y los poseedores del suelo, vale decir, los que pisan, los campesinos, son solamente dueños de la tienen superficie. derechos de la superficie. Sí, y en ambos países, ambas leyes de minería señalan con claridad que el subsuelo tiene preeminencia y preferencia sobre cualquier actividad, vale decir, la minería sobre cualquier actividad en el suelo. Y en caso de que no se logre un acuerdo con el dueño del suelo, la expropiación del suelo en favor de la minería es una consecuencia directa de la preeminencia que la ley le otorga a la minería en ambos países. Entonces, terrible. Ahí está es el punto más claro para entender la tremenda dicotomía que se ha planteado la sociedad ecuatoriana y la sociedad boliviana al mezclar 2 concepciones de mundo, al poner en el mismo plato 2 cosas que son aceite y agua. Y sencillamente esta dicotomía se le extrapola a varios otros renglones de las políticas estatales, y vamos a encontrar una esquizofrenia extraordinaria en los estados, tanto en el Ecuador como en Bolivia, porque tiene 2 personalidades, por lo menos. Entonces, los conflictos de minería en el Ecuador han sido pero tremendamente virulentos, porque el Ecuador, a diferencia de Bolivia, no tiene un pasado minero como el nuestro. No hubo minería masiva desde la colonia como en el nuestro. En ese sentido, nuestra propia historia es un serio conflicto, porque la existencia misma del hoy Estado Plurinacional de Bolivia, la ex República de Bolivia, nace exactamente en el Cerro Rico de Potosí. Así es. Este es el origen de la nación que hoy día convertida en Estado plurinacional. El nombre no importa, pero la entidad social que se mueve alrededor de Bolivia nace en torno a la minería. Por eso es muy especial y delicado el tema en nuestro país. Pero volvamos al Ecuador. Desde el primer momento en que el Estado, con el gobierno de Rafael Correa todavía, intentó las operaciones de minería a cielo abierto, hay mucho oro, bueno, los Andes son un yacimiento de minerales extraordinariamente rico, y empezaron a promover las inversiones masivas, grandes, para la gran minería en el Ecuador. La respuesta de quienes ha sido negativa y en contra absolutamente de esta política minera han sido de los indígenas del Ecuador. Yo quiero meter un otro tema. Cuando estamos conversando en este momento, se ha producido ya un encuentro entre los representantes indígenas y el gobierno ecuatoriano. Y el presidente del Ecuador, Lenín, ha entrado y ha dicho, yo derogo de entrada el decreto que establecía lo que se llamó como gasolinazo. Y esto paró, hubo una sensación de júbilo, muchas de las demandas de los pueblos indígenas quedaron un tanto en el olvido, y a mí me llama la atención este detalle, este decreto, el tema de la subvención a los hidrocarburos, porque resulta que, oh casualidad, también en Bolivia
tenemos el mismo fenómeno de la subvención de nuestros hidrocarburos desde hace muchísimo tiempo. El dólar llegó hasta más de $100 el barril, el petróleo crudo en dólares, más de $150, y acá el precio de la gasolina y de los hidrocarburos se han mantenido durante los últimos 14 años con una subvención económica muy fuerte del Estado. Me llama la atención, me puse a reflexionar y dije, ¿qué pasaría si el gobierno, como lo intentó hace un par de años atrás o hace algunos años atrás, el gobierno del MAS, levantar esta subvención y subir el precio de la gasolina, subir de alguna forma el precio de la gasolina? ¿Se puede producir un fenómeno parecido al del Ecuador? Esa es una tremenda pregunta que circula en mi mente. Y hay otra pregunta más. Porque resulta que en los últimos 14 años, Mario, no sé si tú sabes, si la gente lo sabe, el gobierno no solamente ha mantenido subsidiada la gasolina, el precio de la gasolina o el precio de los hidrocarburos en el mercado interno, sino que también ha abierto otro tipo de subsidios, subsidio a la harina, tenemos una harina subsidiada, semillas subsidiadas, azúcar subsidiado, porque resulta que el gobierno tiene unas empresas estatales que acopian, que compran para regular el mercado, les compra a un buen precio y lo vende a precio rebajado. La diferencia de precio, por decir algo, vamos a decir el quintal de maíz, que en el mercado debe estar en 300 a 100 bolivianos en este momento, el quintal de maíz que se utiliza para la crianza de pollos. En el mercado está $300, 300, digo bolivianos, 310, 300 bolivianos. El Estado lo compra unos 200, 180 a buen precio al productor de compra, pero lo vende en menos de eso, en 20 o 50. La diferencia es claramente un subsidio estatal que lo hace con la idea y la premisa de controlar los precios en el mercado interno, que el Estado controla subsidiando a los productos. Y no solamente hay subsidio en eso, también hay subsidio en el alimento balanceado, hay subsidio en, vamos a decir, en semillas, se les da un precio disminuido. El Estado ha construido en los últimos 4 años, 8 años más o menos, y la gente lo sabe muy poco, silos, donde hay semillas, donde hay productos agrícolas y agropecuarios, que se les ofrece a los productores a un precio rebajado. Este es un subsidio estatal muy fuerte. Hemos desarrollado, en resumen, una economía subsidiada, Mario. El peligro es que te hace vivir una sensación de bienestar, de precios bajos, que en cualquier momento puede levantarse, tendría que levantarse porque se está sosteniendo con los impuestos de todos. Entonces, esto me llamó la atención del Ecuador, cuando intenta el gobierno, vamos a decir, sincerar un poco, poner el precio real a la gasolina, y ahí tiene este problema, porque fue el punto central. No en vano, con el decreto, cuando dije, bueno, ya, yo reviso este decreto, lo dejo sin efecto, ¡pum!, bajó inmediatamente todo el conflicto en el Ecuador, que tenía otras aristas, las que tú estás señalando, de reivindicación, de la minería, pero en este momento en que estamos conversando, el anuncio es clarísimo, ya bajó la tensión. Mi pregunta es, no sé si tú tienes un criterio al respecto, es ¿qué puede pasar en nuestros países si se levantan los subsidios? Porque no solamente hemos incrementado los subsidios, los hemos multiplicado. El Estado boliviano los ha multiplicado. Te dejé pensando. José Luis, mira, en la introducción a partir de la Constitución y el tema minero, apunta a lo siguiente en el tema del Ecuador y luego aterrizamos a tus preocupaciones porque es obviamente, inmediatamente piensas qué pasa aquí en el país. El gran interlocutor del conflicto que ahora vive el Ecuador no es otro sector que los indígenas, la poderosísima Confederación de Indígenas del Ecuador. Entonces, yo creo que hay que empezar a afinar la mirada al tema ecuatoriano a partir de ese hecho, que es el contingente social que al ingresar a Quito determina la salida del gobierno de la capital e irse a refugiar a la costa ecuatoriana, es cuando llegan los indígenas desde
la sierra, Quito, y el gobierno apresura en llevarse a todo el gabinete fuera de Quito. Y bueno, la andanada de culpas que echó Lenín Moreno, fruto de alguien que está con un problema tan grande y el desajuste que ha sufrido su país a partir de un aparente muy simple decreto. Ahora, veamos dónde se inscribe el decreto de Lenín Moreno. Y el decreto de Lenín Moreno se inscribe no como un decreto independiente de subida de precios, de levantar la subvención de los hidrocarburos. Se inscribe en un acuerdo ya firmado con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo creo que vale la pena tomar en cuenta de dónde viene el famoso decreto. Y es un decreto imposición del Fondo Monetario Internacional por un crédito de 4.209 millones de dólares, de los cuales ya ha desembolsado 600.000 dólares, y una de las condiciones del FMI, como en todas partes, en Grecia, en Portugal, en Argentina, en Bolivia, en todas partes, es y como hace me años aplicas el paquetito, ¿no? Y junto con ese paquete, además venía la reducción neta del salario de todos los trabajadores del Estado del Ecuador, que es un Estado con un aparato estatal burocrático tan potente como el nuestro. En eso también nos parecemos. Entonces, de pronto, ¿qué pasaría en un país como cualquiera que a toda la administración pública le digas te voy a pagar a partir de mañana menos 20%? Pero más aún, las vacaciones de 30 días, y al igual que en Bolivia, en el Ecuador, después de unos años, primero comienza siempre con 15 días de vacación, y cuando se consolida un número de años, tú vas a tener 30 días de vacación anual por derecho adquirido. Es un derecho laboral que viene de la década del 50 del siglo pasado. Lo propio el problema de los salarios. Es un problema que viene desde siempre. Los trabajadores tratan de ganar más, lo más posible, porque tratan de equiparar el costo de la vida. Este paquete ha sido un paquete altamente explosivo. ¿Y quién ha diseñado ese paquete? El maravilloso Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo creo que ha sido nitroglicerina, gasolina, absolutamente todos los explosivos juntos, y Lenín Moreno, al firmar ese decreto del paquetazo, porque es un paquetazo, estalló, pero en 1000 pedazos, su gestión gubernamental. Hay un antes y un después de ese decreto. ¿Y por qué los indígenas aparecen como a la vanguardia del reclamo contra las medidas del gobierno? Porque son los más afectados, igual que en cualquier parte del planeta. Igual que en Bolivia. En todas partes. Lamentablemente, el productor primario, el productor a pequeña escala, es el que sufre toda la presión cuando la economía se viene abajo. El que subvenciona la alimentación de un país es el pequeño productor. Y aquí en Bolivia, Mario, el indígena no ha cambiado su situación de vida. Los pueblos indígenas siguen viviendo tal cual hace 14, 15, 20 años atrás. Aún en Chimoré puedes ver a un pueblo indígena deambulando pidiendo limosna. José Luis, la situación del productor a pequeña escala, el campesino que vive de su trabajo, de su parcela o de su terreno, de lo que produzca, está siempre en el margen de la pobreza extrema, porque las políticas estatales poco y nada se han ocupado de proteger o darle un conjunto de políticas públicas para ponerlo en condiciones de competitividad frente a la presión brutal del mercado que ejerce la reducción del precio de compra en todos los productos agropecuarios. Cuando viene una crisis, el campesino es el que termina cobrando menos por su papa, su maíz, lo que fuera, y los precios en los supermercados nunca rebajan. Eso ocurre en los mercados de La Paz, en los de Santa Cruz, en los de Nueva York y en los de París.
Los precios de anaquel nunca bajan y el café, el azúcar, todo puede estar en crisis mundial y el único que termina pagando los platos rotos es el pequeño productor. Y cuando se trata de gasolina, al igual que en Bolivia y en cualquier parte, subes la gasolina y sube absolutamente todo. Si alguien recibe el batacazo, es el productor a pequeña escala en el área rural, porque todo se le encarece. Y vive el transporte hacia los mercados, es uno de los insumos más duros que tiene que subvencionar, que tiene que pagar el productor. De tal manera, por eso se explica que los indígenas del Ecuador salieron dispuestos a dejar la vida en el camino y le doblaron la mano a Lenín Moreno. Pero también hay un elemento político en la movilización de los indígenas, no hay que negarlo. Ha habido un respaldo de la izquierda con unas ganas de tumbarlo a Lenín Moreno, con un apoyo, se dice, muy fuerte de Maduro, un apoyo muy fuerte de las fuerzas de izquierda, que al final no lo han logrado tampoco, pero sí, el conflicto tenía esos matices que tú indicas, y yo creo que a nivel de Bolivia tiene algunas lecciones que mostrarlos. Hay algunas cosas que hay que hacer bien, hay que ejecutarlas muy bien. Hay ciertas recetas por anticuadas y mecánicas que no funcionan. Estoy hablando de las recetas del Fondo Monetario Internacional, pero en algún momento los países, los estados, se van a tener que plantear, Mario, la necesidad de levantar las subvenciones, porque los estados están gastando muchísimo dinero en la subvención, por ejemplo, de los hidrocarburos. Ese es un tema que yo te toqué y todavía no me has dicho nada al respecto. Así es. Mira, José Luis, hay un prurito de las subvenciones como una mala palabra, un concepto que debe estar, no hay que ni siquiera pensarlo. Las economías del primer mundo, háblese de los agricultores en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en el Canadá, son productos subvencionados. Entonces, no vengamos a ser más papistas del Papa que el Papa cuando se trata, un lapsus linguis, cuando se trata de subvenciones. Porque el primer mundo subvenciona a sus productores a pequeña escala. De ahí que competir con el trigo norteamericano es imposible. Claro. Porque es un trigo subvencionado. Pero no subvencionan hidrocarburos. No subvencionan hidrocarburos. Mira, alrededor de la subvención del trigo en los Estados Unidos, también intervienen los hidrocarburos. También, José Luis. En el trigo. Claro, porque los precios para maquinaria agrícola e insumos para la maquinaria agrícola comienzan por ahí las subvenciones de los estados del primer mundo, igual que nosotros. Ahora, vengamos rápidamente a Bolivia. Tú has hecho un escenario de una situación como si todo absolutamente estuviera subvencionado. Es posible que todo lo que tú hayas mencionado tenga asidero. No es un tema que hayas revisado para conversar esta noche. Doy por cierto, pero una pregunta de contraparte. ¿Qué le pasaría a la industria de la soya, de la caña de azúcar, de trigo en el oriente boliviano si desaparecen las subvenciones a los hidrocarburos? Dejaría de ser competitivo. Dejaría de ser competitivo. Se cae la economía del llamado modelo cruceño de desarrollo. Entonces, yo creo que por ahí van las cosas. Las subvenciones por sí mismas no son malas. Si tú quitas la subvención en el único hidrocarburo que seguimos importando, que es el diésel, la economía del oriente boliviano se viene abajo. También estamos importando gasolina, Mario. Importamos petróleo también. Entonces, por ahí es que no es tan aconsejable en mi criterio lanzar una campaña anti-subvenciones como si se tratara de una peste. Estos son mecanismos que permiten
equilibrar la balanza en la economía de los países. Mira, yo tengo mis Entonces, dudas en ese tema, porque yo creo también que cuando las subvenciones son excesivas y durante un periodo muy largo, yo pienso que crea una economía irreal, ficticia, un globo que puede, es como una vejiga que tú vas inflando, 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 pero llega un momento en que hace ¡pop!, hace una explosión. Entonces, yo pienso que sí, habría que subvencionar, depende a quién y a quién está llegando la subvención, pero si estás llegando al gran productor y no estás llegando al pequeño, con lo que deberías llegar con la semilla, si el mediano productor compra esa semilla y luego va a su ingenio y lo está vendiendo, ganando la diferencia de precio, algo no está funcionando en la subvención. Y yo te puedo decir que eso está, no tengo datos, no te puedo, porque ya no ejerzo el periodismo, pero tengo fuentes de información que me dice que algo de eso está pasando. Me han dicho, no, pero mira, le compramos, ellos nos venden tal, ¿no? Y yo lo vendo acá, solamente que no digo de dónde viene. Es la misma semilla, el mismo producto. El Estado trata de averiguarlo, porque está prohibido eso, ¿eh? Productor que sea descubierto en esos afanes comerciales, lo van a vetar completamente. de especulación. Es especulación, justamente lo que quieren evitar. Pero hay esa parte, digamos, en que hace que la economía no sea tan real. Yo preferiría, ya, subvencionamos por tanto tiempo a este sector, una intervención bien concreta, durante este periodo de tiempo para tener este resultado. Así sí, pienso. Mira, José Luis, yo no soy economista, no soy especialista en el tema. Sin embargo, son temas que uno está obligado a conocerlos, por lo menos grosso modo. Así es. Yo creo, una vez más te digo, creo que hay que andar con pinzas a la hora de volcar una opinión absolutamente blanco-negro respecto de un tema de esta naturaleza, que es, en mi criterio, son instrumentos que te permiten manejar la nave económica del Estado. De tal manera, decir, no debes usar la caja de cambio primera, sencillamente te imposibilita la partida del vehículo. Yo creo que son mecanismos que permiten que una economía produzca y dé trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te vuelvo a decir, cuando hablamos de subvenciones en el país, si hay una subvención históricamente larga, no del hidrocarburo que va a varios, es la subvención de los productores de anapo de Santa Cruz. Y ahora soya y toda la poderosa agroindustria cruceña. Entonces, el tema ha sido tan injusto, José Luis, tú y yo somos altiplánicos. En origen, por lo menos. Ahora es posible que tú ya te sientas más oriental. Ya me siento cruceñizado. Eso es. Y, ¿sabes, José Luis? Cuando vino el boom de la quinoa, los productores de quinoa decían, si tuviésemos la subvención del petróleo, vale decir, del combustible para la maquinaria agrícola, hubieran podido ganar y hubiera podido posicionarse el precio de la quinoa boliviana en muchísimas veces más competitiva de lo que ocurrió. Y no es que haya sido excelente y todo color de rosa con el tema de la quinoa, pero te doy un ejemplo. El pequeño productor de las provincias más pobres del territorio boliviano tuvieron que pagar el precio de la gasolina y del diésel al precio que paga cualquier ciudadano y decían, qué injusticia, si yo quisiera que me den el apoyo, por lo menos en el precio de los combustibles que dan a los productores del oriente. Entonces, como verás, tiene sus veces y sus reveses. Hay que analizarlo en más detalle, ¿no? Querido Mario, ahora, el tiempo ha transcurrido, no sé si tienes algo más sobre este tema, ya hemos conversado larguito. Sí. Mira, para redondear, yo creo que valdría la pena hacer un retorno al origen del tema de esta noche, y es el conflicto del Ecuador. Tú bien los dijiste, hace pocas horas el gobierno de Lenín Moreno, con el auspicio de Naciones Unidas, o sea, toda una parafernalia internacional para apoyar a que no se caiga este gobierno de
de Lenín Moreno. Y yo te diría, yo creo que eso de que ha sido un complot del expresidente, del presidente de Maduro, etcétera, yo creo que simplemente son fanfarrias de una ausencia absoluta de respuesta de algo que es evidente. Si el señor Correa desde Bruselas es capaz de armar semejante zafarrancho, es porque debe tener a alguien metido en el gabinete de Correa, quiero decir, de Lenín Moreno, porque lo que ha producido este zafarrancho gigantesco en el Ecuador ha sido el decreto que le ha impuesto el FMI. Léase, el gran artífice de la revuelta popular indígena en el Ecuador no es nada más ni nada menos que el ya famosísimo Fondo Monetario Internacional, y yo concluyo diciendo algo con mucha categoría. Es el organismo que gobierna la economía de gran parte del planeta, en la que estamos involucrados también los sudamericanos, más antidemocrático que hay. ¿Quién ha elegido a la señora Lagarde, a la francesa que acaba de terminar su mandato? 4 gatos. ¿Quién ha elegido a la que viene por detrás? Una también economista de la ex cortina de hierro, educada en Londres, doctorada en Londres. ¿Quién la ha elegido? ¿Ha habido alguna elección mínima en el país? No. Han elegido 4 gatos y esos 4 gatos son los que pretenden gobernar la economía del planeta. Yo creo que tenemos que tener claridad en saber que también el gran generador de los conflictos en el mundo, lamentablemente, es el FMI, porque tiene una receta inaplicable, incoherente para los tiempos que vivimos, y eso ha ocurrido en Europa, ha ocurrido en América, y donde ponen los pies ocurre ese problema. Léase también Argentina y lo que viene a partir de haberse metido nuevamente a la Argentina con el gobierno que ya termina. Y hablando de elegir, estamos a pocos días de las elecciones generales en el país y pienso que podemos finalizar el programa convocando a que la gente primero participe de este proceso electoral. Creo que nunca como antes ha sido importante la participación y que lo hagan temprano, muy temprano, a las 9 de la mañana, no dejar para después del almuerzo, porque es bien importante este proceso electoral que vivimos y hacerlo además usando esto, el cerebro. Más que el corazón, mucho menos el hígado, también el corazón, pero yo dijera más el cerebro. Hay que pensar, viendo lo que está sucediendo en América Latina, en otros países, cómo vamos a elegir a nuestras autoridades, qué tipo de gobierno queremos. Aquí no vamos a decir por quién debe votar usted, vote por quien sea, pero vaya y vote. Yo solamente dijera participación, 1, 2, no hagamos voto nulo, no hagamos voto en blanco, que esas fueron consignas muy antiguas que nos han llevado a gobiernos débiles, elegidos por una minoría de personas que sí votaron y se han beneficiado con ese voto nulo, voto blanco, personas que de repente no merecían estar, porque no vamos a decir que en el Parlamento hay parlamentarios que nos representan dignamente. Incluso hay gente de la oposición que nunca va al Parlamento, que no ha hecho absolutamente nada. Entonces, es el momento de reflexionar en esta semana, de pensar en cómo elegir, qué tipo de gobierno queremos tener, si queremos que las cosas cambien, cómo queremos que cambie. Yo creo que es fundamental ejercer nuestro derecho al voto. Es la única posesión política en la que nadie se mete, que es absolutamente personal. Yo haría esa convocatoria en el final, Mario. Muy bien, José Luis. Yo creo que has hecho un buen cierre para nuestra conversación de esta noche. ¿Será hasta la próxima semana? Hasta la próxima semana. Espero que muestres el dedito marcado de las elecciones. Lo propio, lo propio. Hasta pronto, amigas y amigos. Será un nuevo encuentro dentro de una semana. Que tengan muy buena noche.